Y ya estamos en contacto con Alejandro Anderson, que es neurólogo, para hablar de un tema interesante porque salió un informe de la Universidad de Cambridge que estuvo analizando cómo iba mutando, cómo iba cambiando el cuerpo de los seres humanos a medida que iban consumiendo cannabis, que iban fumando marihuana, por ejemplo. Y lo que dice es que hay un resultado diferente de cómo reacciona el cuerpo de las mujeres y cómo reacciona el de los hombres. A tal punto, dice este estudio, que aquellos hombres que consumieron por lo menos desde los 21 hasta los 30 años tienen más posibilidades de desarrollar esquizofrenia. Estamos en contacto con Alejandro para hablar sobre este tema, para ver qué dicen otro tipo de estudios, que es neurólogo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, ¿lo tomó por sorpresa este estudio o no? ¿O ya se venía hablando de esto? Bueno, en realidad hay muchos trabajos de este tipo que van agregando data. Las conclusiones no son siempre las mismas. Primero es importante aclarar que un mundo es el del cannabis Sí, medicinal bien. y otro mundo es el del consumo problemático de cannabis en menores de edad, hablando de fórmulas altas en THC. Pero yendo al estudio, mira, estos estudios hablan de una asociación estadística. Pones de un lado personas con consumo severo en la Sí. adolescencia de alto THC. Y eso lo correlacionas, investigás, ves los resultados con tasas de esquizofrenia elevadas. Y ahí te surge una correlación, pero en realidad eso hay que desglosarlo muy bien. Mm. Primero que muchas veces te vas a encontrar con pacientes que tienen otro tipo de consumo agregado al consumo del cannabis. Estamos hablando por ejemplo, cocaína, alcohol, drogas sintéticas, el propio tabaquismo que se agrega. Y de todos modos, volviendo a los trabajos, que yo te decía que hay una asociación estadística, eh, hay, eh, hay como teorías para interpretar si hubiera una correlación. Tenés una teoría que sería la tóxica, digamos, teóricamente el cannabis, bueno, provoca el daño. Eso no se comparece con el incremento del consumo tan importante en las últimas décadas de cannabis en el planeta y que no haya habido un incremento paralelo así de la esquizofrenia. Después está el tema como del autotratamiento. Quizás hay pacientes que tienen síntomas iniciales de esquizofrenia Y los años tapan, antes claro. y recurren al cannabis para controlar el malestar y otra serie de síntomas negativos. Recurren para sentirse mejor y después, al tiempo, desarrollan la Se lo esquizofrenia. pregunto, La verdad que Alejandro, más que nada, por la cuestión de que, viste, durante mucho tiempo no estuvo bien esta distinción del cannabis medicinal, se criminalizó un montón a aquellas madres que estaban pidiendo para que los hijos puedan consumir cannabis cuando tenían enfermedades de base realmente muy complicadas. Entonces, cuando salen estos títulos, como que se empieza a confundir todo de nuevo y es como, entonces es malo, entonces si lo consume mi hijo está bien, está mal. Por eso más o menos la Claro, diferenciación está buena por eso marcarla. yo te quería contar cuál es la teoría actual que más se considera. Habría un problema de base en algunos pacientes en esas estructuras neurológicas, ¿viste? Núcleo accumbens, zona del hipocampo, otros Sí. circuitos límbicos, que son esas zonas relacionadas con la recompensa, la dopamina, el consumo de sustancias. Y los desequilibrios de esa zona también te pueden generar psicosis. Entonces, se llama teoría de la Y. Vos tenés de base una alteración neurológica en esta zona que, mira, puede ser orgánica, puede ser genética, hay un montón de genes que te predisponen. Sí. Puedes haber tenido un trauma infantil, puede ser una alteración del neurodesarrollo. Bueno, vos tenés ese daño allí y te va a dar primero ese daño un consumo problemático durante la adolescencia y después se va a manifestar de otra manera durante la adultez en forma de esquizofrenia. De hecho, te cuento que hay un montón de genes que pueden dar esquizofrenia. No te voy a contar los nombres, no tiene sentido para la audiencia, pero sí te cuento que incluso hasta se estudió la variedad de un gen que se llama COMT, que se dijo que la variedad VAL 158 MET te puede predisponer a la esquizofrenia si consumís cannabis. Fíjate vos que estamos hablando de un número muy pequeño, pero así todo hay un montón de pacientes que tienen esta exacta variedad genética y no la han desarrollado, incluso la esquizofrenia, consumiendo cannabis. La verdad es que es compleja, ¿no? No es fácil de entender la relación que puede haber, si es que la hay, entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia. Eso pasó también hace mucho tiempo cuando se hablaba del cociente intelectual. No sé si ustedes se acuerdan que para el 2012 se publicó un trabajo de la Duke University
que decía, de Nueva Zelanda, ¿no? Que decía que si consumían los adolescentes cannabis, de adultos iban a tener un coeficiente intelectual 8 puntos más bajo. La realidad es Sí, que es este verdad. estudio se reanalizó y se vio que no estaba bien armado. Fíjate vos que se tomaron el trabajo de diseñar 2 trabajos donde estudiaron a gemelos idénticos, que uno consumía y otro no consumía, y no encontraron diferencias de cociente intelectual. Así que es complejo este tema, no es tan fácil, por supuesto que siempre el consumo problemático de cualquier droga no es bueno, cannabis o cualquier otra cosa, y hay que atender claramente digamos, a los factores que te pueden llevar a eso, porque eso no es correcto. No, y la ecuación, Y doctor, me imagino que no es tan fácil, ¿no? Uno leía el título y parecía prácticamente que las personas que estaban consumiendo eso en esas edades, los hombres estaban prácticamente condenados. Está bueno un poco desglosar este tipo de estudios también para llevar un poco de tranquilidad, porque te quedas con el título de la bajada y la verdad que te sorprende. Quería agradecerle por haber charlado con nosotros y por tomarse el tiempo de explicarlo bien. Muchas gracias, doctor. gracias por invitarme y bueno, justo ese era el mensaje que quería dar. Que terminen muy bien el día y saludos a todos los televidentes. Gracias.